me vienen a la cabeza. Ay, Dios, no sé qué está. Y entonces, bueno, les decía, voy a explicarles para que al final también puedan obtener chicharrón prensado Toby, y tortas ahogadas. Toby, Luego, Toby. vamos a apagar los micrófonos porque me ataranto de por sí. Ah, ¿Qué más les iba a decir? La olla express. Ahora vi que preguntaban por olla Hola. express. Sí, sí se puede ocupar la olla express. De hecho, si alguien tiene olla express, una olla de presión y la quiere utilizar para el proceso, la podemos utilizar sin ningún problema, ¿vale? Y de hecho, pues va a estar más rápido. Quizá en lugar de 3 horas, pues lo tengamos en hora y media o 1 hora. Bueno, pues comenzamos. Lo que siempre, los dos primeros como tips que siempre les doy es el mandil y la tabla para picar para que evitemos problemas. Ya saben que el mandil normalmente... bueno, me voy a poner primero. El mandil normalmente tiene las cuerdas largas para que se amarre al frente y evitemos accidentes. Entonces, podemos amarrar sobre el mandil o podemos dejarlo bajo el mandil y así evitamos tener algún accidente con el moño que hagamos atrás. Y luego la tabla de picar, bueno, yo acá en casa tengo un silicón, pero si no lo tienen no hay problema, con un trapito mojado es suficiente. Y entonces ponen el trapito en la parte de abajo y esto evita que la tabla se mueva y entonces podemos cortar sin tanto riesgo. Y acuérdense también que al cortar hacemos los dedos así y el gordo se queda atrás, porque bueno, la otra vez creo que se los dije, ¿no? Que un chef a mí me enseñó a decir, o sea, para que nunca se me olvidara, acordarme que el gordo es el pendejo, entonces el gordo va atrás y todos lo cuidan. Entonces, así, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Entonces, vamos a utilizar la carne que ustedes decidan. Las carnitas se hacen con la carne de cerdo que ustedes prefieran. Pueden ser vísceras, puede ser la piel, porque hay a quien le gustan los cueritos, puede ser maciza con gordito, como por ejemplo la cabeza del lomo, puede ser puro gordito como belly, o puede ser la papada, que es más gordito. Y bueno, entonces vamos a trozar nuestra carne en pequeños trocitos, vamos a dejar a lo mejor trozos de aproximadamente, o sea, como en cubos, digamos, y vamos a hacerlos a lo mejor de 5, sin ningún problema, solamente es cortarlo para que no tengamos que esperar tanto tiempo la cocción. Ya que tengamos toda nuestra carne picada, mientras estamos picando nuestra carne, pongan a calentar, porfa, la mitad de la manteca. Entonces, pongan a calentar la mitad de la manteca y lo vamos a hacer así, solo la mitad. Si la olla es pequeña, procuren mejor como una tercera parte de la olla. No se avienten a echar medio de manteca, mejor un tercio de la olla, porque con la carne va a ir subiendo la manteca, va a soltar jugo y entonces es mejor, las carnitas salpican mucho, entonces es mejor procurar un nivel no tan alto de líquido y manteca porque se van a quemar, salpican muchísimo las carnitas. Entonces, bueno, bueno, ya pusimos la manteca, vamos a cortar nuestra carne y toda la carne la vamos a ir poniendo dentro de la olla. Las carnitas también son un platillo en el que no tenemos que tenerle miedo ni al ajo ni a la cebolla. Entonces podemos agregar ajo y cebolla al gusto y ese es opcional. A mí me gusta agregárselo. Espérenme, es que estoy recordando las... Sí, vale. Y lo que sí les pedí es las hierbas de olor. Laurel, obligatorio, porque es un sabor súper importante en las carnitas. Y ya si quieren le pueden agregar un tomillo o, bueno, hierbas de olor, las que ustedes quieran, pero el laurel sí le va a dar un montón de sabor. Entonces, bueno, ya les digo, si van a poner a lo mejor 1 kilo de carne con una cebolla grande, no le tengan miedo, la cebolla se va a desaparecer entre las carnitas, así que no se preocupen, solo córtenla en trozos y aviéntenla en la manteca. Y si no quieren, no le pongan, no es necesaria, pero a mí me gusta ponerle, al final la cebolla y el ajo siempre son elementos que dan mucho sabor. Bueno, vamos agregando entonces a la manteca la carne, y ya que tenemos la manteca con la carne, vamos a tirarle el jugo de naranja, ¿vale? Jugo de naranja o refresco de naranja o jugo del que venden en el súper o jugo exprimido, ¿vale? O sea, aquí no hay ningún problema. Pero vamos a agregar solamente el jugo de naranja o el refresco de naranja primero y vamos a esperar a que se disuelva. Yo los espero. Deténganme, ¿eh? Porque como ahora no estoy cocinando, no llevo un buen ritmo. Okay. Entonces ustedes vayan diciendo. Una pregunta, Jerry. Sí. Preguntan
si sabes cómo se pide en inglés lo que es cuerito y el buche. ¿Y sabes cómo se pide? El buche no estoy seguro, pero al final de cuentas, ay Dios, la piel del cerdo se pide tal cual, como skin pork, pero, o sea, investiguen bien si en los países donde están la venden, porque hay lugares en donde no la suelen vender por higiene, no sé qué, pero lo más seguro es que sí la vendan porque los tatuadores la ocupan para hacer prácticas, lo utilizan para hacerlo, o sea, para practicar sus primeros tatuajes, entonces es algo que normalmente se vende en todos lados. Lo que a lo mejor les cuesta un poco son las vísceras, pero la piel de puerco quizá sobre encargo la tienen que hacer, pero seguro en alguna carnicería. Hasta a mí, cuando la primera vez que le encargué a mi carnicero, me dice, ¿ahora qué vas a tatuar? Es que la ocupan mucho para tatuar. Entonces, es eso. Eso seguro con pedidos sí la encuentran. Ok, y en España, el buche, ¿cómo se pedirá en El España? buche es la matriz. Entonces, pues es tal cual ir a la carnicería y en donde, aquí en España hay como unas carnicerías de puras vísceras como lengua, estómago, o sea, los callos y puro, o sea, no venden carne, digamos, sino venden puras entrañas. Entonces, ahí puedes ir y ya verán, es súper arrugado y es vientre. Entonces, lo van a identificar y lo van a ubicar bien fácil. Ok, gracias. Parece como una tripa, ¿verdad? Ok. Y Mariana pregunta, bueno, dice que le dieron medio de careta y oreja, filastrosa. Sí, a mí, Jerry, me gusta encontrarme trocitos de cartílago por lo crocante, pero a mucha gente no le gusta. Entonces, mis carnitas llevan, pero lo que yo hago es que la oreja es lo primero que pongo y es lo que más pico, más finito y prácticamente lo desaparezco en el momento de integrarlo, porque suelta sabor, suelta jugosidad, pero a la gente no le gusta la textura. Entonces, si les gusta crocante, agréguenla más adelante. Si no les gusta, pero quieren tenerla, o sea, no les gusta como esto crocantito del cartílago, agréguenla de una vez y que se vaya cociendo, porque la oreja es lo que más rápido se cose. Es lo más delgadito, entonces es lo que más rápido se cose. Y Lupe de la Peña pregunta si puedo hacerlo en la olla de cocción lenta. Sí, también. Sí, 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 no hay ningún problema. Pueden hacerlo, solamente, bueno, eso que les va a tomar tiempo, pero sin ningún problema lo pueden hacer. Todo lo mismo, procuren que la manteca sea una tercera parte para empezar. Si hace falta, podemos agregar manteca más adelante, pero cuiden la cantidad de manteca para que no lo llenen mucho y se vayan a quemar. Ok, gracias. No sé si tengan más dudas. ¿Seguimos? Mm, Creo que sí. Bueno, entonces vamos a agregar en la manteca, vamos a agregar el jugo de naranja o el refresco de naranja. Como les decía, y vamos a ir poniendo la cebolla, el ajo o la carne y vamos a esperar un momento a que todos estos ingredientes se junten un poco porque vamos a echar leche. Entonces vamos a esperar a que la carne suelte un poco su jugo, la naranja se incorpore al jugo de la carne y entonces, sí, Pregunta, perdón, 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 lo leí. Entonces, sí, o sea, en la manteca, tiren la cebolla, tiren el ajo y tiren la carne. No hay en realidad un orden, da lo mismo. Solamente si asegúrense de tener los tres ingredientes. Si le van a poner ajo y cebolla, ténganlos para que pues combinen sabores y se sazone la carne con el ajo y la cebolla. dice, he visto que a veces usan refresco de Coca-Cola. ¿Qué función tiene el refresco o gaseosa en las carnitas? Vale, las carnitas estilo Michoacán, que son las que vamos a preparar, tienen dos ingredientes principales, que es el jugo de naranja y la leche, ¿vale? Esos son los ingredientes particulares de las carnitas estilo Michoacán. En el momento en el que tú agregas Coca-Cola, lo que estás esperando es que la tanta azúcar que tiene la Coca-Cola se caramelice, se evapora todo el líquido, se carameliza el azúcar y te ayuda a darle un color más cobrizo a tus carnitas, esta parte como dorada que obtienen las carnitas. Entonces, lo que estamos haciendo es
cambiar el azúcar de la coca por el azúcar del refresco de naranja. O sea, como que junté el refresco de la Coca-Cola con la naranja y por eso es que les pedí un refresco de naranja. Entonces, si quieren y no tienen un refresco de naranja, pueden ocupar jugo de naranja y una Coca-Cola. La idea es un refresco que me aporte azúcar. ¿Por qué no agrego azúcar directamente? Una vez lo intenté y quedan dulces. La diferencia es que todos los ingredientes que tienen los refrescos, o sea, todos los químicos y demás que tengan el refresco, no solamente aporta dulzor, sino también aporta acidez, aporta otras cosas que si tú le tiras 2 cucharadas de azúcar, lo que estás haciendo es endulzar. Y con el refresco no, con el refresco estás aportando sabor también del propio refresco. Entonces, por eso, azúcar solita yo no se las recomiendo porque al final se obtiene un dulzor. Sí es verdad que se carameliza un poco, pero en realidad quedan dulces. Es mejor un refresco. Ok, gracias. Dice, de Fanta es un vaso de Sí, Fanta. entonces vamos a hacer, por cada kilo de carne, vamos a utilizar un vaso de refresco o una lata más o menos, una lata de refresco o un vaso grande de refresco y más o menos medio de leche o sea, medio vaso, la mitad de la cantidad de refresco. Entonces, si ocupamos una lata o un vaso grande de refresco, vamos a utilizar medio de leche, la mitad de la lata, digamos, o la mitad del vaso. Pero acuérdense de primero incorporar bien la carne en la manteca y para que suelte un poco su jugo, y ya que haya y el jugo de naranja, y entonces después de que van a empezar a ver cómo la carne suelta blanquisco, que es todo el jugo que está soltando de la propia carne. Entonces, también les pedí unas naranjas, vamos a utilizarlas, exprímanlas y tiren las cáscaras a la manteca. Ahí échenlas a la manteca. Ujú. Pregunta también esta Carla, si lo has hecho con refresco endulzado con el edulcorante. No lo he hecho, pero no me parece que sea buena idea. Eh, el endulcorante no tiene las propiedades del azúcar y no te va a generar un caramelo como te lo genera el azúcar, sí, el azúcar normal, digamos. Entonces, yo no se los recomiendo porque no les va a quedar bien. Entonces, al final solamente le van a aportar un dulzor que no les va a generar un caramelo, que es lo que buscamos para el color de las carnitas. Ujú. Pregunta Mariana que si la cebolla se pondría entera. No, procuren que sean trozos, troceen tanto la cebolla como un poco el ajo. Bueno, son pequeñitos, no pasa nada. Pero la cebolla sí córtenla para que al momento de estarlo moviendo y todo, la cebolla se va a desaparecer totalmente. Y entonces, bueno, si es grande les va a costar un montón. Si está en trocitos, se va a desaparecer pronto. También es importante que sepan que las carnitas es como el atole. O sea, hay que moverlo y moverlo y moverlo y moverlo porque se pegan hasta abajo. Siempre, siempre hay que moverlo. Las carnitas no es algo que puedes dejar, o sea, como dejarlas e irte. Entonces, ¿qué pasa en la olla express? Quien lo va a hacer en la olla express tiene que controlar mucho el fuego. Van a empezar con un fuego en la olla express alto mientras ustedes lo están viendo, pero en cuanto cierren, bajen. Y en cuanto suene, bajen todavía más. Porque de verdad las carnitas se pegan súper fácil. Entonces, bueno, en la olla express por el vapor también ayuda un poco el vapor dentro, pero procuren regular bien el fuego. Y Poema pregunta si es leche normal o ella ha leído que se hace con leche evaporada. Vale, lo he hecho con ambas. No hay gran diferencia. El sabor quizá es más, bueno, es diferente, ¿no? Iba a decir que es mejor, pero no, en realidad son diferentes, pero ambos son súper ricos. Lo que hace es que la leche nos va a ayudar a hacer más suave la carne y la leche evaporada tiene como un saborcito diferente, como un poquito más, como avainillado, como un poquito más dulce y eso pues también ayuda un poco al sabor de la carne, pero en realidad lo que buscamos con la leche es que ablande la carne. Entonces cualquiera de las dos, no hay ningún problema, la pueden utilizar y quedan bien. Y Marcia pregunta si se utiliza jugo de naranja natural, ¿se pondría un vaso de jugo más, un vaso de Coca-Cola? Exacto, sí, si ocupan jugo de naranja, procuren un vaso o sea, la lata de Coca-Cola y un vaso de jugo de naranja, sí.
Y Carla pregunta también, ¿y con la cocción lenta la podemos dejar desatendida? No, yo les recomiendo que estén atentos. Eh, Sobre todo, de verdad, porque, a ver, si es hay unas ollas de cocción lenta que es como lo express, en plan las cierras y como las lavadoras estas que cierras y ya no puedes abrirlas, el vapor va a ayudar a que las carnitas no se peguen, pero procuren controlar un montón la temperatura que tenga su olla de cocción, porque si la tienen muy alta, se les va a pegar todo abajo, se les va a quemar y todas les van a saber quemadas. Entonces, mejor estar moviéndolas si la olla se los permite, mejor estarlas moviendo. Ok. Y Adriana pregunta si realmente influye el caso de cobre. Sí, a ver, cuenta la leyenda que sí, que es parte del sabor. Yo creo y creo que, bueno, quien ha estado en mis demás cursos, yo siempre les digo, no se casen ni con una receta, ni con un corte de carne, ni con algo como al 100%, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí cuenta la leyenda que aporta sabor, pero yo creo que si lo trabajas bien en cualquiera de las ollas o en cualquier lugar que trabajes bien la receta, te va a quedar bien. Entonces, bueno, si pueden conseguirlo y quieren hacerlo, les van a quedar muy bien. Ayuda incluso a un poco a esta parte de que no se pega la carne al fondo, pero en realidad es que en cualquier olla que lo hagan, yo no lo hago en cobre y no es por nada, pero quedan buenas. Entonces, Ok, gracias. Dice Diana que en qué momento se agregan las hierbas de olor. vale, seguimos. Entonces, seguramente la carne ahora ya soltó un poco de jugo y mi manteca ya no es transparente, porque la manteca obviamente al momento de derretirse era transparente si no se hubiese agregado carne, porque la carne está soltando su jugo. La carne empieza, perdón, la manteca empieza a ser como turbia y empieza a tener como aspecto blanquizco por el jugo que está soltando la carne. Ahora pueden agregar, o sea, muevan un poco y ya que está incorporado el jugo de naranja ahí y las cáscaras de naranja, ahora sí incorporen las hierbas de olor y tiren el vaso o medio vaso de leche que necesitamos para seguir con la receta. Entonces, de nuevo mezclen y van a incorporar ahora la leche en todo esto. ¿Qué pasa si incorporo la leche y no me esperé y entonces la leche se me corta por el jugo de naranja? No va a afectar el sabor, solamente van a haber grumos que después desaparecerán y a lo mejor se ve como un poco turbio, un poco extraño, ahí los grumos en la parte de hasta arriba, pero no se preocupen, no les va a hacer daño la carne, no les va a saber fea, no se les va a echar a perder, no pasa nada, solamente pues cortaron un poco la leche, pero no pasa nada, o sea, porque yo las primeras veces que intenté hacer carnitas, la primera la mega corté porque eché todo junto y no pasa nada, o sea, la carne queda bien, la textura queda bien, no les pasa nada, solo procuren no hacerlo para evitar que a lo mejor alguien sea un poquito más especial en el estómago y le vaya a hacer daño, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces, ahora ya incorporen la leche y vuelvan a mezclar. Ahora, esta es la esencia de las carnitas en realidad, ¿vale? Se oye súper fácil, pero ahora, ¿qué va a pasar? Si pusieron mucha carne magra, el jugo o sea, va a soltar mucho jugo la carne, pero no va a soltar tanto colágeno. Y entonces mi manteca va a estar blanca, pero tranquila, ahí va a estar. O sea, va a soltar jugo y eso se va a ir evaporando. Ahora, ¿cuál es mi objetivo con las carnitas? Mi objetivo con las carnitas es llegar de nuevo a la manteca transparente. En el momento en el que voy a estar hirviendo la manteca no se va a hervir, o sea, no se va a evaporar, perdón, lo que se va a evaporar es el jugo de la carne. Y entonces ahí es cuando va a empezar a recuperarse lo transparente de la manteca, pero va a haber en ese lapso de 3 horas más o menos, va a haber diferentes cambios en la textura de mi jugo, de mi manteca. Entonces, si puse mucha carne magra, el jugo de la carne me va a hacer la manteca blanquizca. No pasa nada. Y no es tan, o sea, el fuego entonces váyanlo regulando a cuando vean que empieza como a sacar burbujas y las burbujas, porque es que revientan y no solo revientan la burbuja, sino explota como el caldito y entonces ahí bajen un poco el fuego. Entonces, si es magra, va a pasar eso. Si agregaron mucho gordito porque les gusta poner el gordito de la piel, la papada, la pancita, la panceta, o sea, todo esto que es más grasa, lo que va a soltar esto es muchísimo colágeno. Y entonces mi manteca se va a hacer como babosa, como espesa, no solamente blanquizca.
Y esto es todavía más probable que se pegue mi manteca al fondo, porque entonces la manteca empieza a tener como una, sí, es que es como la baba de los nopales, empieza a tener como este espesor. Y eso, que bueno, a mí me encanta ponerle gordito a mis carnitas, pero tienen que cuidar eso. El gordito les va a hacer que la manteca sea más espesa. Bueno, y de nuevo, lo mismo, más o menos unas 3 horas, ustedes moviendo y moviendo, procuren en cada movimiento ir al fondo, sacar carne y girar, o sea, desde abajo sientan cómo están despegándolo del fondo porque si no se les va a pegar. ¿Hay alguna duda, no? Creo. Sí. Dice Poema, hablando de temperatura, yo voy a hacerlas en olla normal profunda de aluminio sobre vitrocerámica. ¿A qué nivel tendría que hacerlas? Para que comiences, o sea, para cuando ya comenzaste, yo te diría que pues para que esté caliente tu manteca rápido, puedes empezar en el 8, por ejemplo, ¿no? Que es prácticamente el máximo. Ya que veas que tu carne está, o sea, que ya tienes tu carne, tu cebolla, tus hierbas de olor, todo adentro, la leche, el jugo de naranja, las cáscaras, todo adentro de tu olla, ahí bajas un poco, de tipo a lo mejor un 6. Y ya que empiece a hervir, bájalo a un 4. Y de ahí ve regulando. Si ves que esto está como un poco tranquilo, súbelo un 5, un 6. Y si ves que empieza como a ebullir mucho, pues entonces lo vuelves a bajar un poquito a un 4. Vas regulándolo. Y sobre todo también el tiempo que tengan ustedes de poder estar ahí parados o paradas. Porque si ustedes van a en plan decir como, vengo cada 10 minutos a moverla, esa olla no va a tardar 3 horas, va a tardar como 5, pero le van a tener que dejar el fuego súper bajito. Pero si van a poder estar un poquito atentos a regresar, moverle y moverle, pues el fuego puede estar más alto y va a estar más rápido. Bueno, pregunta David si también le pueden poner la cáscara de la naranja, ya que le agregaron el jugo de naranja. Sí, 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 sí. O sea, yo les recomiendo como parte de los ingredientes que ya que tiraron el jugo de la naranja, tírenle las cáscaras. Ahora, es verdad, esto ténganlo muy en cuenta porque la cáscara de la naranja obviamente es muy suave. Va a soltar sabor y va a aportar, pero cuiden que cuando empiece a romperse es mejor sacarla, porque después si se les rompe toda, va a ser un relajo. Cuando quieran cortar la carne, van a encontrarse trocitos al morderlo y entonces la cáscara va a ser muy ácida, muy amarga, perdón. Entonces, mejor cuando empiecen a ver que la cáscara de la naranja ya empieza o sea, deja de estar así, empieza así o se parte incluso, pues entonces ahí mejor ya retírenla y ya tírenla a la basura y sigan su procedimiento hasta que la manteca se vuelva transparente. Ujú. Y Mariana pregunta, dice que el romero no lo tiene en rama, ¿con una pizca está bien? Vale, yo no le agrego romero así porque lo he hecho. Y al final, bueno, que lo pueden hacer, no pasa nada, pero al final vas a tener que colar tu manteca y quizá en tus carnitas queden como la basurita del romero. Si quieres agregarlo, no hay ningún problema, no pasa nada. También si al comer un taco te toca un cachito de romero, tampoco te va a pasar nada. Pero es eso. Queda como pues, los palitos del romero y al final tu manteca queda toda llena de romeritos, entonces mejor pasarla por una coladera y limpiarla. Ok, gracias. Dice, bueno, el poema, hay una pieza en España que se llama osobuco y se suele vender entero en el súper. Es el chamorro en México. Ella cree que es el chamorro en México. Se le puede poner entero ya que en el interior suele ser hueso gordo o tendría que pedir que se lo cortaran en rodajas. Si no estoy mal, el osobuco más bien es el chambarete, que es el que ocupamos para el mole de olla. O sea, está bien, es un corte que me parece rico porque tiene como la carnita, el tuétano, pero tengan cuidado en qué momento lo incorporan, porque al ser más pequeño, o sea, la carne no es tan magra, tiene mucha grasita, entonces también lo mismo, tiren a lo mejor primero la magra, o sea, por ejemplo, el lomo, la careta, la papada, y después, más adelante, tiren, por ejemplo, en este caso, el osobuco o chambarete,
que es más rápido que va a estar, porque también, por ejemplo, el tuétano se les va a desaparecer. Si lo dejan ahí 3 horas, se les va a desaparecer quizá a la hora antes de que se vaya a acabar el tiempo, o si ven que ya está listo, pues entonces sacan esos trozos y siguen con el procedimiento con el resto de las carnitas. Ok, gracias. Y José pregunta, ¿la naranja la podría rallar finamente para finalmente para evitar sacarla y que quede desaparecida? Sí, puedes echarle ralladura de naranja sin ningún problema, solamente como en esta y en cualquier receta que ocupen ralladura de cualquier cítrico, tengan cuidado en solo rallar la parte del color, digamos, ¿no? O sea, si es un limón, lo verde o lo amarillo; si es una naranja, pues lo naranja; si es una toronja, un pomelo, pues que es como, bueno, lo amarillito esto. Tengan cuidado de no irse a lo blanco, porque lo blanco aporta mucho amargor y no queremos aportar eso a la receta. Pueden ponerlo, pero yo les recomiendo que a lo mejor podrían echar la cáscara completa y evitar este paso, pero claro, pueden hacerlo, no pasa nada. Sí, gracias. Ya puedes continuar. Si quieres. Vale, entonces, sí, eso que dice Ana, yo me quedé pensando y al final lo iba a comentar ya que cerráramos la receta. Yo les iba a comentar que me lo iba a dejar de tarea para investigar si el osobuco también lo sacaban para el como corte del cerdo, porque yo lo he ocupado, como les dije, en el mole de olla y o sea, el osobuco para mí acá solo lo he comprado de res, o sea, de ternera, pero me lo iba a quedar de tarea para investigarlo. Pero bueno, ya que lo comentó Ana, lo reconfirmo. Yo también creo que es solamente de res. Pueden hacer carnitas de cualquier cosa si quieren, ¿no? O sea, hay restaurantes que hacen carnitas de pescado, pero bueno, en realidad el que estamos trabajando es cerdo. Pero bueno, pues mira, Angélica ya nos aclaró la duda y ahí está. Igual y sí, o sea, sí hay este corte, pero entonces no es osobuco. Pero bueno, pueden ocuparlo. O sea, recuerden lo que les digo, no se casen con mis cortes de carne, no hagan las carnitas como yo las hago. Si yo las hago con lomo, es que las carnitas tienen que llevar lomo. No, no, porque si a ustedes no les gusta la oreja, pues no le ponen. Entonces, si encuentran un corte que les parece rico, porque les gusta la grasita, porque les gusta la carne que tiene, o lo que quieran, agréguenlo, háganlo y experimenten. Poema dice que entonces sería codillo. Vale, sí, codilla. Sí, sí. Sí, yo lo agregaría completo. Sí, porque el hueso te va a aportar sabor y te va a quedar como un chamorrito. Sí, es buena idea, oye, muy buena idea, ¿eh? Sí, me gusta. Gracias. Entonces, ya tenemos en la olla ya tenemos la manteca, ya tenemos la carne, ya tenemos la cebolla, ya tenemos todo en realidad. Entonces, bueno, les estaba explicando ya en realidad lo que va a pasar ahora que ya tenemos todo en la olla, cómo es que va a ir evolucionando mi manteca. Entonces, mi manteca empezó transparente, va a pasar por un momento en el que va a ser como caldosa, pero turbia, y va a haber un momento en el que se va a espesar. En el momento en el que se espese, mis carnitas les faltan quizá ya 1 hora o media hora, 40 minutos por ahí. Entonces, en ese momento tengo que tener mucho cuidado porque es lo que les decía, ahí se nota un montón qué tanto colágeno soltó mi carne y tengo que estar todavía cuidando más que no se me pegue. En el momento en el que pasa ese momento como espeso, van a empezar a ver que la manteca se separa un poco del caldo. O sea, va a estar obviamente en la misma olla, pero es como si le echaras aceite al agua. Se va a ver un poco de diferencia entre dónde está la manteca ya poniéndose transparente y dónde está el jugo de la carne. Tienen que tener muchísima paciencia para las carnitas, ¿eh? Muchísima. Cuando le enseñé a mi hermana a hacerlas, ella la sacó antes y claro, la manteca le quedó con jugo de la carne y entonces pues tu manteca ya no queda igual porque ya ahora tiene jugo de carne, que también no pasa nada e incluso tiene más sabor, pero lo que buscamos es terminar con todo esto. Bueno, si ustedes empiezan a ver que hay algunos trozos que ya están en su punto de cocción, ¿y cómo veo que ya están en su punto de cocción? Bueno, pues la maciza se empezará a desmenuzar, empiezan a tener ya este color cobrizo las carnitas, y quizá mis carnitas estén antes de que todo mi jugo se evapore. Entonces saquen toda la carne, y cuando saquen toda la carne,
van a dejar que la manteca se termine bueno, que todo el jugo se termine de evaporar de la manteca. Hola, ¿podrían apagar ese micrófono, por favor? Hay un micrófono prendido por ahí. Hola. Ya. Listo. Ya, Jerry, continúa. Vale, bueno, no pasa nada. Y entonces, eso, van a ver cómo se separa el jugo de la manteca y ahí es cuando van a estar prácticamente lista. Si ya veo que están listas mis carnitas y aún no se evapora todo, saco la carne y la pongo ya a escurrir y la manteca la dejo evaporándose. Aún teniendo yo mi carne afuera de la manteca, tengo que estar moviendo porque el colágeno que queda se puede ir al fondo y pegarse y va a ser un relajo para lavarlo, ¿vale? Para lavar mi olla. Ahora, ¿cómo hago de aquí chicharrón prensado? Lo mejor es que todo lo que va a quedarme, bueno, ya se enfrió mi manteca, ya está transparente de nuevo, y en el momento en el que la escurran, todo el asiento que quede de la carnita, todo lo que se fue desprendiendo, lo que se va rompiendo, eso lo pueden ir convirtiendo en chicharrón prensado. Sí, es una friega porque sale muy poco chicharrón prensado de eso. Lo que pueden hacer es incorporarle un poco de carnitas al chicharrón que te quedó y prensar todo. Y bueno, a falta de pan tortillas, no estamos en México, entonces ya tendremos por ahí algo como chicharrón prensado. Entonces hagan eso, quizá agarren el residuo de carne que nos quedó en el fondo de nuestra olla y agréguenle, si quieren, un poquito más de maciza, un poquito de gordito, tal, y todo eso súper, súper, súper picado para que quede como trocitos al fondo, y todo eso lo compactan y van a tener chicharrón prensado. Eh, También del asiento que quede de las carnitas, es el asiento que se ocupa, por ejemplo, en las tlayudas. Entonces, en lugar de compactarlo, se deja como un poquito más con el juguito mismo de la manteca y se ocupa para untar una tortilla y bueno, se pueden hacer una tlayuda. Jerry pregunta, Poema, ¿en qué momento se le puede agregar la sal? Ah, claro, la sal, no les dije. A ver, la sal, las carnitas no necesitan mucha sal. Estaba estudiando un poco recetas y así como para aclarar por si algo se me pasaba. Y encontré una que decía como un cuarto de taza de sal. No, no, es muchísima sal. O sea, van a incorporarla en cuanto estén en la olla. No, no hay un momento exacto, pero cuando estén en la olla moviéndola y a lo mejor por 1 kilo de carne van a tirar 2 buenas pizcas de sal, pero, o sea, así, en plan 2 pizcas y ya está. Tanto está hirviendo la carne, la manteca ya es un poco salada y al final al taco siempre le ponemos limón, sal y bueno, y nuestras salsas y tal, que de verdad no necesitan, las carnitas no necesitan tanta sal. Entonces agreguen en cualquier momento que estén en la olla, las carnitas lo pueden hacer. Si al sacarla, bueno, ahí es donde pueden agregar la sal. Cuando les dije que saquen la carne y lo pongan a escurrir, yo les recomiendo sin duda que siempre escurran sus carnitas, porque siempre queda con un exceso de grasita de la manteca. Entonces, mejor ponerlas en un escurridor. Yo siempre pongo un escurridor y pongo un plato hondo abajo. Entonces, en el plato hondo recupero manteca e incluso a veces tiene pues aún jugo de la carne que se está escurriendo. Lo que yo hago es que ya que piqué toda mi carne y ya tengo todo listo, para que mi carnita no quede seca, entonces tiro un poco de esta mantequita con jugo que se quedó, se la echo arriba a la carne y ahí le pongo, si le hace falta, le puedo poner un poquito de sal y revuelvo todo. Entonces revuelvo la carne, revuelvo un poquito del jugo con manteca que me escurrió la misma carne y le pongo sal hasta que ya me gusta. Y ese jugo con manteca que quedó en el bowl, lo regreso a la olla y otra vez cuido hasta que se evapore mi manteca y se vuelva transparente. Una pregunta. Mariana dice, bueno, para las que llevan la olla express, ¿cuánto tiempo la dejan y a qué temperatura? Porque pues ellas no pueden ver cuando se separa la manteca. Vale. Cuando sea en olla express, va a tener que haber como un momento al final en el que o sea, la van a abrir y lo más seguro es que aún le falte y entonces la van a tener que cuidar un poquito, pero ya no van a ser 3 horas.
Y esa sí la pueden dejar ahí, porque bueno, de nada sirve que la estén viendo si no se pueden ni abrir. Esa va a estar a fuego medio, bajo medio, o sea, no apagándose, pero tampoco medio porque es mejor tenerlo como arribita de medio, de bajo, perdón, y eso sí, no lo pongan ni medio alto ni alto porque se les va a quemar y va, o sea, no, tiene que estar como un bajo medio y lo van a dejar aproximadamente 1 hora. Ya que sea 1 hora, enfrían la olla, o sea, bueno, le apagan, que se enfríe, abren y ya verán que le va a faltar un poco, van a ver a un jugo. Si ven que es mucho, pueden volverla a cerrar y a lo mejor dejarla otros 10, 15 minutos, pero lo más seguro es que no sea mucho. Y lo mejor sería ya abierta. Ahora sí, ponen un fuego medio y ustedes están ahí con ella un ratito más, mueven y listo. Ok, y David pregunta si ya le puede agregar las hojas de laurel. Sí, sí, las hojas de ¿Cuántas laurel. hojas? Sí, sí, las hojas de laurel agréguenlas al momento que están tirando la carne, la leche, todo se tira, o sea, las carnitas tienen que tener prácticamente en crudo todos los ingredientes. O sea, cuando están en la olla ya con la manteca soltando jugo, primero agregamos la naranja o jugo de naranja o refresco de naranja, ya que se incorpora, tiramos la leche, tiramos la cebolla, la carne va a estar cruda y ya va a tener todos los ingredientes en la olla. Y en el caso de olla de cocción lenta, comienzan con temperatura alta y luego media, unas 8 horas aproximadamente. Sí, yo creo que sí. O sea, de tiempo yo creo que sí, más o menos va a ser eso. Y sí, ese está bien el procedimiento. O sea, siempre empiecen para que esté más rápido el inicio, pues súper caliente y ya que esté, o sea, que ya tenga el procedimiento, que ya esté listo, hirviendo y tal, pues ahí regulo mi temperatura. Entonces, sí, primero, o sea, alto el calor y después bajan y dejas ahí que esté. Y Poema pregunta, al finalizar la elaboración de las carnitas y el chicharrón, queda la manteca ya clara y escurrida. Esa manteca se puede conservar, ¿no? Sí, ¿Cómo sería la como, conservación? como hay una masa, o sea, cuando hacen pan le llaman masa madre, los que hacen carnitas le llaman manteca madre. Y hay lugares en donde te hablan de una manteca madre de hace años. O sea, en plan que su manteca, porque cada vez que haces carnitas o utilizas la manteca, pues va reduciendo un poco. Pero lo que hacen es que a lo mejor si necesitan 1 kilo de manteca, pues te quedarán 950 gramos y entonces para la siguiente vez compran 50 gramos y al final es una manteca madre. Entonces, esta manteca, lo que les decía, por ejemplo, si no le dejan evaporar todo el caldo de la manteca, después pueden hacer, por ejemplo, tamales. Y al momento de incorporarle la manteca, ya le están incorporando sabor también del cerdo porque tiene jugo del cerdo. Pero, por ejemplo, si van a freír algo con esa manteca, al momento de que tiren la manteca en el sartén, les va a salpicar un montón porque tiene jugo, tiene agua. Entonces, si tú al aceite le pones agua, eso salpica. Entonces, no, o sea, no hay una forma de conservarla, bueno, obviamente solo refrigerarla, pero eso, escurren y pueden utilizarla las veces que quieran hasta que se les acabe. Marcia pregunta si se puede usar manteca vegetal. Sí, se puede utilizar manteca vegetal. Lo que no pueden utilizar solamente es aceite de girasol, aceite de cocina. A lo mejor, no, y es que yo estoy como tratando de cuidarme un poquito las calorías, no sé, y bueno, pongan la mitad de manteca, la mitad de aceite de los de, así, de girasol, pues, de los normales, pero nunca hagan solamente de aceite de girasol, o bueno, de aceite, porque si lo hacen, el aceite este como que convierte las carnitas como que nada más las hierve, no las dora. La manteca lo que hace es dorarlas, las confita. Entonces, pueden hacer un poquito de mezcla, pero no solo aceite. Y la manteca vegetal también la pueden utilizar. Preguntan si el chicharrón prensado se ve color rojo. Eso preguntan si es colorante o es resultado de manera natural. No, normalmente o lo adoban o lo tiñen con colorante alimenticio, pero no hay forma de que por naturaleza las carnitas al final te queden rojizas. Te queda, hay lugares en donde el chicharrón prensado es más cafecito y pues es que ese es el color natural que se obtiene, pues. Ujú. Y Carla pregunta, em,
Ay, perdón, es que se me fue la pregunta. Si la manteca tiene fecha de caducidad. La manteca cuando la compras, si la compraste en el súper, seguramente trae la fecha de caducidad, pero estoy seguro que te la vas a acabar antes de que se eche a perder, porque salvo que no la refrigeres, la manteca te dura un montón. O sea, pero un montón, no sé, 8 meses o así, o sea, es que es muchísimo tiempo. Entonces, seguro la acaban utilizando. No es necesario congelarla, ¿eh? La manteca al refri, fría, al refri, y ahí la dejan. Marco dice que el chicharrón que se refiere que es más rojito es al ya preparado, ¿no? El chicharrón rojizo, bueno, sí, cuando en México se hacen las quesadillas, pues se adoba, ¿no? Pero sí hay veces que compacto es rojizo, pero es por eso, porque o utilizan algún colorante de alimentos o lo adoban un poco antes de prensarlo y bueno, queda prensado ya adobado. Okay. Yo acá el que vendo queda café, porque pues ni lo pinto ni lo adobo. Yo así lo vendo normalito, café. Ok, gracias. No sé si tengan más dudas o ya, Y, continuamos, creo. y creo que ya, o sea, lo que les decía, las carnitas es un platillo que aunque lo hubiese podido preparar, pero bueno, al final de cuentas va a ser algo que van a tener que esperarse a que esté listo en unas horas, porque tarda un rato. Entonces, bueno, solo cuiden eso, los que tienen la olla abierta, mover, mover, mover y estar cuidando que no se les pegue al fondo. Y pues Una ya, pregunta más, Jerry, la última, ¿sí? porque tú, me parece que tienes que ir tú también, ¿no? Dice, 1 kilo de carne, de que se me movió de nuevo. 1 kilo de carne aproximadamente cuánto merma y cuántos kilos se queda, para saber a cuántos comensales se les puede dar con 1 kilo. Si haces, a ver, también depende del corte de carne que estés utilizando. Merma mucho más la maciza y en costo también, o sea, si me lo está preguntando alguien que lo quiere como para un negocio y me parece ser, ten en cuenta que puedes utilizar cortes que Ah, ¿no? Bueno, igual les voy a dar el tip, por si quieren vender taquitos de carnitas ahí en su garage o algo, si van a abrir un changar. Tengan en cuenta que hay cortes que les van a ayudar a sumar peso y disminuir la merma. Entonces, por ejemplo, si tú utilizas cabeza de lomo, la cabeza de lomo es riquísima para cocinarla porque es de estos cortes como mosaico que tienen magro y tienen grasita entre la carne, entonces el resultado es súper rico. El problema es que merma un montón, porque claro, tú ves un corte así, pero a lo mejor el 30% es grasa y cuando lo terminas de cocinar se hace así y mermaste un 50 o un 40%, ¿no? Entonces, la carne magra siempre merma más y te aporta menos peso, obviamente. En las carnitas es un platillo que como no tiene ingredientes, como por ejemplo la cochinita, ¿no? Que al final la carne absorbe el jugo de la naranja, absorbe el achiote y todo eso le aporta peso. Acá al contrario, lo que estamos haciendo es quitarle todo el jugo y al final en realidad no aportarle mucho porque no absorben en realidad mucha manteca, o sea, es la carne solamente confitada. Entonces, yo les diría que más o menos de 2 kilos, como de 2,5 kilos de carne, entre a lo mejor 1 kilo de carne, medio kilo de gordito, medio kilo de cabeza, un par de orejas, así. Eso te genera como 1,5 kilos de carnitas. Pero ya les digo, si a lo mejor tú dices, no, es que yo le voy a poner medio kilo de maciza y 1 kilo de cabeza, pues a lo mejor te va a mermar muchísimo menos, porque lo que merma más es la maciza. Pero más o menos yo les diría que se van a quedar como con un 60-70% del peso que ustedes compren, se va a convertir. Yo les diría eso, 2,5 kilos hacen 1,5 kilos ya de carnitas listas. Ok, gracias, Jerry. Y bueno, Bueno, pues por último, te agradecemos la clase, el taller. Y bueno, los voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y en las redes sociales de Jerry. En Facebook y Instagram estamos nosotros como Escuela Gastronómica de Cocineros Mexicanos por el Mundo.
Y Jerry está como el pinche Jerry en Facebook y Instagram. Y pues Así es. muchas gracias por Pues eso, cualquier participar. cosa que tengan de duda, manden un mensajito en Instagram. Gracias por haber estado. Perdón que no pude cocinar con ustedes y fue obviamente lo que más me gusta, pero espero la clase así haya sido como, incluso creo que ha sido las veces que más preguntas hemos tenido y eso me gusta porque parece que estábamos bien atentos como en la escuela. Y entonces, bueno, en cuanto terminen de hacer sus carnitas, o sea, en unas 3 horas más o menos, ahí me etiquetan en Instagram para ver cómo les quedaron, me dicen qué opinan, qué les pareció, qué les pasó, si se les quemó, si no les quedó, si no sé, lo que sea. Y les ayudo a corregir la receta. Me mandan un mensajito @ el pinche Jerry en Instagram y en Facebook me encuentran como el pinche junto, Jerry separado. El pinche Jerry. Y Sí, eso, igual muchas también gracias para, por haber estado. sí, perdón. Igual y también para la escuela, pues también nos envían sus Claro, fotos para que las publiquemos y al grupo ya saben que pueden compartirlas. Ahí nos alegra sí, sí. mucho ver que les están ayudando los cursos. Sí, Bueno, ahí nos etiquetan a los dos y ya los compartiremos. sí, muchas Muchas gracias. gracias, qué bueno ver a todos los paisas por todo el mundo. Ya saben que acá en Barcelona tienen un paisa más y qué bueno verlos, ponerle cara a todos y disfruten, coman mucho, sean felices. Y aquí ando, Gracias, ¿vale? gracias a Cuídense todos. mucho. Bye, bye, Bye gracias. bye, que tengan buena Bye, tarde. Chao. bye.